Grabando y arrancamos. Clase corta igual. Es clase corta. Estos son 5 puntos que son claves para, como parte igual del proceso de diseño. Hay un componente, hay un concepto que se llama el engagement. No sé si es que lo han escuchado antes. No, sí. Es como igual. Para mí, como dentro del mundo académico, es medio un buzzword, ¿no? Como estas palabras que se utilizan mucho, que a veces no se termina de entender bien a qué hacen referencia. Eh, sobre todo porque, sobre todo desde, o sea, desde la traducción igual de la palabra, ¿no? Porque engagement tiene como una multiplicidad de traducciones al español que todavía son como difíciles de entender, ¿no? Como por ahí ese vínculo, como el compromiso, puede ser como una manera de describirlo. Eh, Capaz suena más cuando dices como que algo te enganchó, ¿cierto? Yo qué sé, pensemos como en nuestros videojuegos. Realmente sintieron que algún juego les terminó como enganchando, así como para seguir jugando, o todavía, claro, había como muchísimas cosas que ir puliendo. De todos modos, claro, podemos como entender poco a poco los distintos niveles de engagement, ¿cierto? Como estas cosas que también obedecen muchísimo a los distintos niveles de procesamiento emocional, como desde un nivel muy superficial que está vinculado mucho más a la parte estética del producto, eh, niveles asociativos que probablemente se vinculan con modelos conceptuales, son modelos mentales que tengas precargados previamente, o inclusive un nivel de engagement profundo, ¿no? Que se vincula ya a un nivel emocional, reflexivo con las cosas que te interesan. Sin embargo, lo que dice David Bennion es que el engagement es sobre todo entender cómo generar un balance a través de estas 4 características que nosotros hemos identificado en el contexto de uso. Cómo diseñar un producto que sea súper usable en función de generar, de generar algo que sea eficaz, eficiente y satisfactorio para nuestras personas realizando las actividades que están contempladas en los contextos y con las tecnologías previstas y que utilizan, ¿no? Y que entiendan. Entonces, una primera manera de poder como analizar el engagement, ¿cierto? Será como generar esta relación de enganche, digamos, como nuevamente, compromiso con el producto a partir de analizar los requerimientos, identificar los requerimientos, jerarquizarlos de manera adecuada y cumplirlos dentro de nuestro proceso de diseño y prototipado, cumplir con este criterio que logra resolver el requerimiento que hemos identificado. Sin embargo, por otro lado, hay puntos claves que forman parte de estas nociones de experiencia, y esto según Shedroff, ¿no? Hay estos 5 niveles que nos interesa analizar y sobre los que también nos interesa trabajar. Y poco a poco vamos a empezar, ¿cierto? De lo que hemos empezado a prototipar, a entender como una experiencia tal vez más técnica en relación a cumplir estos objetivos que planteamos inicialmente de que sea eficiente y eficaz en relación al uso de la herramienta de realidad virtual y de las otras interfaces que ustedes han identificado para poder hacer más fácil el proceso de impresión y para poder generar como también un interés en relación al uso de las impresoras 3D, con otros elementos que, si es que fuera el caso de los videojuegos, por ejemplo, pensaríamos como parte de los elementos dramáticos, ¿no? Pero como solamente para hacer un paralelismo. Y en este caso es pensar desde la misma identidad del producto,
pensando en una idea de adaptatividad como un producto flexible que pueda ser fácil de entender, pero si es que ya lo comprendes súper bien, que también puedas alcanzar a hacer cosas que tal vez los iniciales no puedan hacerlo, que tenga implícita una lógica narrativa también, la experiencia que van a tener a través del sistema, que tenga esta característica inmersiva, que me imagino que es un concepto que probablemente lo vean eh, a través de las narrativas interactivas. Y ahí si me confirman, porfa, si es que lo han visto a la inmersión como parte de los, de los, no sé si placeres, pero como parte de los componentes de la narrativa interactiva. Sí, ¿no? Agencia, inmersión y transformación. Sino para dejarles ahí también un paper, unos libritos ahí de referencia. No, nadie me... alguien diga algo. ¿No ven que no les veo las caras? Se ríen nomás de Steffi. Sí les veo, sí les veo. ¿Qué más hará? Hola, Javo. Y finalmente el flow. Finalmente el flow, que es un concepto que viene dado desde la psicología, ¿no es cierto? Desde el estudio de la psicología de la felicidad, como un equilibrio entre habilidades y retos, que está muy vinculado también a la mayoría de productos interactivos. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? La identidad igual, ¿no es cierto? Como creo que es un tema que ustedes lo conocen y lo manejan bastante bien. Hicieron un semestre completo intentando como entender cuál es este vínculo entre un producto, una marca, un símbolo y, y ya no necesariamente una empresa, ¿no es cierto? Acuérdense que también hay un cambio de perspectiva que es súper importante en este semestre, ¿cierto? No estamos concentrados en el producto, no estamos concentrados en el producto de diseño, sino estamos concentrados en el usuario. Y en este caso es pensar cómo el usuario puede adquirir esta noción de autenticidad, cómo puede utilizar un objeto pensando en que este objeto o este producto o este sistema es una extensión de su expresión de sí mismo, ¿no? A veces, a veces es más fácil identificar cuándo hay identidad en el momento en el que se rompe este concepto. Y yo qué sé, creo que en este caso una buena manera, ¿no es cierto?, de analizar es como entender qué tipo de usuarios son o quisieran llegar a ser dentro de sistemas operativos. ¿Quién es usuario de Mac, por ejemplo? Levante la mano. No hay usuarios Mac. ¿Quién es usuario de Linux? Tampoco hay usuarios. Todos son usuarios de Windows. Todos somos usuarios de Windows. Súper. Hay diferencias radicales, ¿no? Dentro de estos tres distintos sistemas operativos. Capaz que es lo mismo, inclusive, ¿no es cierto? Pensando si es que eres usuario de Android o usuario de iPhone. O si es que eres usuario también dentro de las plataformas de redes sociales. Tiene como esta misma lógica, ¿cierto? Eres TikToker, eres Instagramer. ¿Alguien sigue en Facebook? Ujú. Entonces es entender cuáles son las características que viene dada por cada una de las plataformas y si es que existe alguna relación. ¿Cuál es alguna red social en la que ustedes se sienten que son como súper auténticos, ¿no? ¿Cuál es esta red social o plataforma multiplayer o juego o videojuego
¿no? Que dicen como esta cosa que yo juego, o esta plataforma que yo uso, o este sistema, me permite como expresar todo mi... Twitcher, ¿alguien está en Twitch? En Discord. Discord también es como... Alguien está en Discord, José David. En Reddit. En Tinder. Ahí sí, lluvia de corazones, ahí sí. Súper. Entonces es pensar, ¿no es cierto? Por un lado, cómo vamos a diseñar un producto que logre correlacionar a nuestros usuarios con ese nivel de identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos pensar algo que de repente, claro, te permita como sentirte realmente un diseñador maker, un médico maker, un entusiasta maker, ¿no? Se me fue el cuarto. Médico, diseñador, arquitecto, maker. Después, por otro lado, hablamos del término de la adaptatividad. Y esto está muy vinculado a tener como una capacidad de personalizar el sistema. Pero vamos allá, o sea, va mucho más allá de la relación estética de la personalización, ¿cierto? Pensemos como en la personalización en función de el performance, de la capacidad de utilizar el sistema dependiendo de tus habilidades. Piensen por un momento como en, yo qué sé, en las mismas plataformas de Adobe, ¿no? Puedes utilizar Adobe con lo que has aprendido en una semana, en un mes, y hacer algo que sea básico, pero funcional. Y puedes tener como experiencia de 10 años y aún así como invertir el mismo tiempo y hacer algo muchísimo mejor, ¿cierto? Y puedes tener una experiencia, hemos visto como miles de cosas hechas en Photoshop que dices como, yo no sé si alguna vez en mi vida voy a ser capaz de hacer algo así. Y creo que el ejemplo por excelencia son los instrumentos musicales, como decía la Jenny, ¿no? O sea, puedes ser como un aprendiz de piano en YouTube o en alguna app que está arrancando y que aprendió a tocar Cumpleaños Feliz o Los Pollitos y sentir como esa recompensa de alegría. O puedes tener una trayectoria de 20, 30 años tocando el piano y aún así disfrutarlo y aún así encontrar como estos retos, ¿no? Entonces, claro, los videojuegos tienen como la misma lógica, ¿no? De distintos niveles en los que puedes como, eh, en los que puedes tener, poner en práctica tus habilidades y disfrutar también mientras lo usas. Entonces, ¿cómo pensamos un sistema que tenga esta lógica de adaptatividad? Las impresoras 3D, digamos que tienen ya de por sí, ¿cierto? Si es que hacen, ustedes aprendieron recién hace un mes a utilizar sistemas de modelado 3D y pueden imprimir algo ya. ¿Cuáles son como los retos y las cosas que quisieran llegar a hacer en un sistema de impresión 3D? ¿Y cuáles son las cosas que pueden querer llegar a hacer también sus usuarios, ¿no? Hablamos de narrativa también como una de las características que son súper importantes dentro del engagement. Y claro, narrativa son como historias que están vinculadas y aquí también hay un elemento muy relacionado a los temas de metáfora que hemos conversado, cómo trabajar personajes convincentes, argumentos importantes o un paraguas, ¿no es cierto?, dramático. No solamente dentro del caso de ficción, ¿no? ¿Alguien conoce esta aplicación que está acá? Forest, me parece que se llama. Forest es, ¿o no? Ya me olvidé.
¿Alguien la usó alguna vez? Déjame ver si se llama Forest. Sí, Forest. Forest es una aplicación para evitar... Ah, la Gin. La Gin. Forest es una aplicación para evitar que te distraigas utilizando tu celular. Entonces tú decides cuánto tiempo deseas invertir realizando una actividad. Por ejemplo, dices, voy a concentrarme en hacer las tareas de taller y voy a trabajar durante 40 minutos seguidos y no quiero distraerme con el teléfono. Y marcas 40 minutos y pones play. Y tu teléfono tiene como este bloqueo dentro de la app. Pero realmente lo que nosotros vemos es una semillita que empieza a crecer. Y hay una planta. Y esta planta germina y sigue creciendo. Y la planta empieza a florecer. Y este árbol se convierte en un bosque. Y el bosque sigue creciendo. Y mientras más tiempo te mantengas por intentar cumplir tu reto, vas a tener, claro, un jardín más grande, ¿no? Si es que tú decides interrumpir por cualquier razón, ¿no es cierto? Te acordaste que tienes que llamar a alguien o, claro, es como que le matas a la planta. La planta como no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como solamente empiezas a hacer la historia mientras tú estás trabajando los 40 minutos que decidiste. Entonces, las narrativas no son solamente para la ficción, no están solamente dentro del video, ¿no? Están solo en los medios audiovisuales. Las narrativas están en todas partes. Una buena web tiene una narrativa. Un buen póster tiene una narrativa. Una buena marca tiene una narrativa, ¿no es cierto? Tiene una historia por detrás. Pasa lo mismo dentro de los sistemas interactivos. ¿Cuál es esta narrativa que podemos empezar a vincular dentro de la experiencia que queremos desarrollar? Y vamos a hablar de ese concepto de inmersión. La verdad, como la inmersión es un tema súper complejo. La inmersión es un tema súper complejo y hay distintos tipos de inmersión que se pueden analizar dentro del sistema interactivo. Eh, claro, a través de la psicología, a la inmersión se le entiende más como presencia espacial, ¿cierto? Cuando tú sientes que estás presente dentro de otro lado. Por ejemplo, pero no pasa solamente dentro de sistemas interactivos, ¿cierto? Un libro, puedes estar leyendo un buen libro y sentirte inmerso dentro de este relato que te están contando, ¿no? O puedes pararte frente a una obra de arte de gran formato y por un momento sentirte absorbido en el escenario que está planteado. O lo mismo en un videojuego, ¿no? Lo mismo en un sistema interactivo. Transportarte básicamente a otro lugar. Y lo que Shedroff dice es que la clave de la inmersión está en la calidad del diseño. Que también armado está este elemento, no solamente en cuestión estética, ¿no? Por ejemplo, a veces en un sistema 3D, sobre todo en un sistema inmersivo 3D, como la realidad virtual, puede ser más importante trabajar bien una historia más que trabajar a detalle los diferentes elementos que formen parte del sistema, ¿no? Del mundo construido. Y finalmente, como quinto elemento, vamos a ver el flow. También es un concepto que viene desde la psicología. Creo que tiene como esta primera concepción de entender cómo nos movemos de una manera muy sutil entre los diferentes estados del sistema, donde vamos vinculando nuestras habilidades y nuestros conocimientos para poder progresar. El flow, y déjenme ver si es que tengo acá. Hay un cuadro que es súper interesante, que bueno, después ustedes lo van a encontrar en el video de Mijail, en el que te dice como, tienes como un eje, pensemos, axial, ¿cierto? Que habla de tus habilidades y un eje longitudinal que define los retos. Si es que los retos son más grandes a tus habilidades, vas a terminar frustrando al usuario.
Por otro lado, si es que las habilidades son más grandes que los retos, el usuario se aburre, ¿no? Pero hay un estado de equilibrio en donde fluye todo. Y ese estado permite generar como casi que una participación total en el que abstrae a la persona y puedes llegar a perder la noción del tiempo, puedes llegar a perder la noción de ti mismo. Y Mijail identifica este estado del flow, sobre todo en la creación artística. Cuando es el momento de felicidad pura y de felicidad máxima para las personas, ¿no? Y empieza a recurrir a diferentes exploraciones y llega por alguna razón a empezar a estudiar como estos procesos de creación vinculado mucho a la creación musical, ¿cierto? Por lo que además los instrumentos musicales tienen esta característica de adaptabilidad. Eh, y cacha que, por ejemplo, tener objetivos claros constantemente y tener una retroalimentación, porque tú sabes qué es lo que quieres que suene y también sabes qué es lo que está sonando, ¿no? Tienes un feedback constante que está vinculado con tus objetivos. Logras generar este equilibrio entre retos y habilidades y de repente pasa que, claro, estás como demasiado clavado dentro de este proceso, no, ya, ajá, te perdiste, pasaste horas, no sabes cuánto tiempo estuviste realizando la acción que estabas haciendo, ¿no? Y es un tema que se trabaja muchísimo también desde los videojuegos, ¿cierto? Por eso, yo qué sé, los gamers terminan clavados horas, ¿no? Hasta las 3 4 de la mañana jugando el mismo videojuego sin cachar que eran las 4 de la mañana. Confirmen ahí los gamers. Se ríen nomás. Entonces, les voy a dejar igual. Ah, aquí está justo, ¿no? Aquí está justo. El flow, los retos, habilidades, habilidades y el nivel de confianza, ¿no? Pero no, o sea, no pasa únicamente en videojuegos, hay como distintas actividades. De hecho, como el mismo proceso de diseño, ilustración, cocina, construcción, eh, pueden tener como estas características. O sea, la mayoría de personas hemos identificado cuál es esa actividad en la que empiezas a hacer y de repente dejas de prestar atención a todo el resto, ¿no? Eh, claro, en teoría, el 80% de las personas hemos identificado cuál es esta actividad, que puede ser edición de video, andar en bicicleta, entrar a clases de Zoom. No, mentira. No, mentira, mentira. Eso sí que dar clases, ¿no? Yo qué sé. ¿Tienen ustedes, claro, cuál es esta actividad en la que consiguen entrar en estado de flow? Sí, dejen ahí a ver sus actividades en el chat. Este video ya vimos. No. No, ¿estás segura, Denise? Sí. Esto dudar, pero sí. Estoy segura. Ver a la vecina, dice. A ver, vamos a ver como un pequeño video que logra de alguna manera igual como colectar estos 5 puntos. No es explícito, no es totalmente explícito, ¿no? Es una entrevista que le hacen a Shigeru Miyamoto sobre el diseño de Mario Bros. Y vamos a entender algunos de estos conceptos reforzados. Uy.
This is Shigeru Miyamoto. If you've played video games any time in the past 30 years, you're probably familiar with his work. Donkey Kong, Zelda, Star Fox, and then, of course, this guy. It's me, Mario! When Miyamoto makes games, he always tries to do things differently than other designers. Here he is back in 1998, explaining why he wasn't focused on online gaming. それがトレンドなんで僕はトレンドの方を見ないようにしようとしてる。 And why he wasn't adding small in-game purchases to Mario for iPhone in 2016. こうなってるからこうなんですって僕は割と嫌いなんですね。僕らはどうしたいのかと考え。Miyamoto has helped define a lot of what makes a video game great. So, how does he do it? やっぱりね達成感だと思うんですね。で達成感にはいろんなことがあると思うんですけど、まあ一つはクリアするっていうボスを倒すとかゴールに行くという達成感もあるんですけども。In 1981, one of Miyamoto's first assignments at Nintendo was to design a replacement for a game called Radar Scope. It had performed really poorly in the US, leaving the company with 2,000 unsold arcade units, and this is what he came up with. Miyamoto based the story on the love triangle in Popeye between a bad guy, a hero, and a damsel in distress. But since Nintendo couldn't secure the rights to use those characters, Miyamoto replaced them with a gorilla, a carpenter, and his girlfriend. In later games, that carpenter became a plumber, and his name changed from Mr. Video to Jumpman and then to Mario, after this guy, the landlord of a Nintendo warehouse near Seattle. This is one of the first times that a video game's plot and characters were designed before the programming. ビデオゲームっていうもともと技術者が作ったんですね。プログラマーとかハードウェア技術者が作るっていう。でそれを僕らはデザイナーっていうか、僕は工業デザイナーだったんですけども、そしてアーティストとか言われるそういう人たちがリードして作るようになったのが多分僕の世代だと思う。 That change in approach came at a key time for video games. When Donkey Kong was first released in 1981, the video game market in North America was on the verge of collapse. It was saturated with a lot of different consoles, and the boom in home computers made a lot of people question why they would want a separate device just to play games. But the storytelling in games like Super Mario Bros. And The Legend of Zelda, which you could only play on Nintendo's own hardware, helped set them apart as bestsellers. でそのために僕はその動機を作るために何をしたらいいのかっていう状況を見せる。マリオなら右へ右へ走っていけばゴールがあるって、ドンキーコングならさらわれた彼女を助けるためにそこまで登っていくっていう。A lot of Miyamoto's genius can be seen in the first level of Super Mario Bros. This is probably the most iconic level in video game history. It's designed to naturally teach you the game mechanics while you play. If you look at a breakdown, there's a lot of really subtle design work going on here. Though Mario is usually at the center of the screen, in this first scene he starts at the far left. All the empty space to the right of him gives you a sense of where to go. Now this character's look and movement suggest it's harmful, but don't worry, if you run into it, you'll just start the game over, without much of a penalty. Next you see gold blocks with question marks, and these are made to look intriguing, and once you hit one, you're rewarded. That then encourages you to hit the second block, which releases a mushroom. Even if you're scared now of what this might be, the positioning of the first obstacle makes it just about guaranteed that you're gonna run into this thing. And once you do, Mario gets bigger and stronger. And just like that, you've learned all the basic rules of the game without having to read a single word. あとは何でしょう。やっぱりそこへ入り込んでしまうっていう自分がやっぱりヒーローになった気分になるって、勇者になった気分になるって、本当に泣いてしまうとかそういう思い出。 Immersiveness in a video game has a lot to do with the controls. The more precisely you can move your character, the more you feel like you're part of the story. And Nintendo has always been a pioneer with controllers. It was the first to have the classic setup of the directional pad on the left and the buttons on the right, the first to have left and right shoulder buttons, the first to have a 360-degree thumbstick, and the first to bring motion control to the mass market. But with 2016's Super Mario Run, Nintendo, for the first time, made a game for a controller it didn't design, the iPhone. 要は考えるんですけどね、考えて仲間と議論するんですけども、やっぱり例えばスーパーマリオのゲームでいうと、もう僕たちはずっと面白いと思って作ってるんですよね。だんだんと遊ばなくなっていくって。で、そうするとなぜ遊ばなくなるのかっていうと難しいからって。
The Wii U flopped when it came out in 2012, and Nintendo 3DS sales are far below those of its predecessor. But the number of American gamers playing on mobile phones has doubled to more than 164 million between 2011 and 2015. You can kind of think of Super Mario Run as a shift from immersiveness to accessibility. でそこをどんどん積み上げていったので、結構初めて遊ぶ人から上級者までいろんな遊び方ができる遊びができたと思います。And that's kind of been Miyamoto's design philosophy from the very start. Make fun games that everybody can play. And the rest is in our hands. These controls direct the characters. The better your eye-hand coordination, the better you do. Entonces vemos acá algunos de los elementos. Antes descritos, ¿no? Claro, la inmersión, él mismo, como se hace cargo de explicar. Y en el caso de Miyamoto, ¿no es cierto? Y en el caso de Nintendo, uno de los componentes más importantes es la relación entre el manejo de los controles y la respuesta dentro del sistema visual, ¿no? Nosotros lo estudiamos a partir del concepto de Donald Norman, de la topografía y de la relación de identificar cómo ubicar de manera adecuada, cómo entender qué cosas son para girar, qué cosas son para mover, qué cosas son para presionar, pero también a partir de la lógica de las metáforas, ¿no? Entender cuál es la acción que se puede realizar con cada uno de los elementos desde una manera conceptual y de una manera gráfica también. Pero también empujamos a la inmersión desde estas otras perspectivas, ¿no? Sentirte como totalmente presente dentro del espacio que se esté diseñando. En el término de la narrativa también es como re evidente, más allá de que se utilice este tropo, ¿no es cierto?, de la damisela en peligro, que damisela en peligro, ¿cómo es? Damisela en apuros, en aprietos, no sé, damsel in distress, ¿no? Que, claro, o sea, termina siendo como una fórmula súper utilizada, no solamente en los videojuegos, en muchísimas propuestas narrativas, que sí, finalmente debería como estar como poco a poco superada. Sin embargo, como entendemos la transición y el aporte que realiza desde esta visión de diseñador sobre un mundo de los videojuegos que estaba como netamente manejado por programadores, ¿no? En términos del flow, nuevamente hay como este vínculo que menciona entre objetivos, habilidades y la capacidad de generar estos primeros, claro, lógicas de engagement, ¿no? De tener a la gente atrapada jugando y una y otra vez hasta que consiga. Y hay estos otros dos que no son tan explícitos dentro del video, ¿no es cierto? Pero entendemos como esta capacidad de adaptatividad para personas que recién están aprendiendo a jugar o jugadores casuales que consiguen pasar los primeros niveles, hasta personas que logran completar todo Mario Bros. En 4 minutos, ¿no? O que empiezan a plantearse otros retos, como colectar todas las monedas, tener el puntaje más alto, encontrar todos los secretos, ¿no? Son como las ideas de flexibilidad que forman parte del videojuego igual. Y finalmente esta lógica de identidad, ¿no? Que puede estar vinculada por un lado al tipo de consolas. O sea, hay gente que... ¿Quién es más de Nintendo? Levante la mano. Nadie. ¿Quién tiene Switch? O Wii. Uno, dos, tres. ¿Quién es más de Xbox? Creo que ya fue el Xbox, pero Jimmy levantó otra vez. Y otra vez que ya tengo todos. Todas. Bien. Pero si tuvieras que escoger entre Nintendo, Xbox, la Play. Yo es que me crié con todas y todas me gustan, así que no puedo escoger. ¿Quién es más de Play? La Steffi también va a 2. El Dennis también se apunta a Play. Lenin. ¿Quién es más de juegos casuales en el teléfono?
O juegos de PC. Todos, dice. Claro, es súper importante como entender también como cuáles son el usuario core de cada una de las consolas, ¿no? Y cómo empiezan a diseñar juegos pensando en ese tipo de usuarios. E inclusive diseñar los controles para ese tipo de usuarios, ¿no? Diseñar como todo el sistema interactivo en función del usuario y de reforzar como esa búsqueda de expresión del yo, ¿no? Además, en esa época estaba como súper... Había como una pelea medio grande cuando empieza a popularizarse Mario Bros. Entre Mario y... ¿Quién es el otro personaje con el que compite Mario? A ver si es que hay... Sonic, ¿no? Sonic. Entonces, entre Nintendo y Sega había como una gran competencia. Mario era y sigue siendo como este personaje más familiar. Sonic es un personaje mucho más radical, ¿no? Pensado como para adolescentes. Entonces vemos presentes estos 5 elementos, perdón, que de alguna manera potencian también la capacidad de tener este engagement, ¿no? Y de convertirse como uno de los juegos más importantes en la historia. Y les voy a dejar, si es que tenemos tiempo lo vemos. Si no, dense ustedes la charla de... yo nunca sé bien cómo pronunciar el nombre, pero creo que es Mijail Csikszentmihalyi. Sobre el flow. Es súper importante como parte del proceso de formación de diseñadores interactivos, es clave, ¿no? Pero hay un paper igual que resume muchísimo la charla. La charla es más interesante, es como más dinámica, el paper es un poco más técnico, pero, ¿no es cierto?, para intentar como conseguir este placer dentro del flow, nos habla muchísimo de tener metas claras en cada paso, ¿no? Y eso va a estar muchísimo, o sea, eso está como súper vinculado igual con el diseño interactivo. Saber qué es lo que tienes que hacer después de que cumplas lo que estás realizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu objetivo? Acuérdense de los 7 pasos de la interacción. Siempre hablamos del estado del mundo, ¿cierto? En este caso del sistema o del mundo mixto. ¿Y cuál es el objetivo en función de lo que puedo percibir, de lo que puedo interpretar? Pero después hablamos de una retroalimentación inmediata, ¿cierto? Realizo la acción y yo necesito saber qué hice y si es que lo que hice está bien y me permite progresar dentro del proceso y dentro de mi búsqueda ya no de microobjetivos, sino de macroobjetivos, ¿no? Y esa es la relación que tenemos que plantear entre la gran tarea que analizábamos en nuestra actividad. ¿Vieron cómo se empiezan como a tejer todas las cosas? Este análisis jerárquico de tareas que aparentemente era como solo una metodología y un ejercicio de organización de actividades, es una pista súper clara de cómo vamos a diseñar las distintas etapas de nuestro sistema. Hay un equilibrio entre retos y habilidades, ¿cierto? Saber qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo hacerlo, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser un mejor diseñador, un mejor arquitecto, un mejor médico, un mejor maker a través de este sistema de realidad aumentada, o cómo puedo armar, ¿cierto? O cómo puedo imprimir si es que no sabía cómo hacerlo. Que sea lo suficientemente, acá, ¿cierto? Que sea lo suficientemente retador como para que no me aburra, pero no demasiado para que me frustre, ¿no? Para llegar a estos estados de pánico y ansiedad. Y estas son las consecuencias, ¿cierto? Acción y conciencia se fusionan. Por un momento pierdes como esta autoconciencia, ¿no? Pierdes como la percepción de ti mismo. Empiezas a excluir las distintas distracciones del contexto y las distintas distracciones que inclusive pueden ser internas, ¿no? Dejas de preocuparte por fracasar y solamente te enfocas en querer realizar y hacer mejor lo que quieres hacer. Y potencialmente el sentido del tiempo se va a distorsionar. Te pasas diseñando, imprimiendo, creando por horas, ¿no? La actividad se convierte en un fin en sí mismo. Como el objetivo y las consecuencias del flow, ¿no? Y para eso hay que trabajar como estos 5 elementos a la par. Bueno, esto es parte del ejercicio que vamos a hacer ya después de
hacer esta revisión de nuestros productos. ¿Qué características ya hemos contemplado de una manera intuitiva en nuestras propuestas que se vinculan al engagement y cuáles todavía no las hemos contemplado? Y pensar cómo podemos hacer más atractivo nuestro sistema en función de estas claves de Shedriff. Esto no vamos a hacer, porque ya hay otra opción de actividad colaborativa que es más y mejor vinculada, mejor, digamos. Entonces, cholos, vamos a empezar la presentación. 10 minutos de descanso. El orden de la presentación, ¿cómo lo definimos? ¿Quién tiene alguna idea? Hagamos como en orden de cómo subieron. Sí subieron los trabajos, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Hablaránme porque no les estoy viendo. ¿Sí subieron los trabajos? Hablaránme porque no los estoy viendo. Sí, sí, profe. Sí. Sí, sí. Funcionó ya lo de los grupos. Sí. Denis. Ese es un... A ver, te escucho, Denis. Algo iba a decir. Creo que está tratando de hablar y se le dañó el micro, profe. Ujú. Ese es un buen ejemplo de problemas de retroalimentación. ¿Vieron? No había una retroalimentación clara. Alguien del grupo subía el trabajo y el resto del equipo tenía como que nunca había subido. Ese es un problema grave de retroalimentación que yo, por ejemplo, no lo había contemplado porque nunca había estado en su situación. No había hecho bien el ejercicio de contexto de uso ni de empatizar con sus procesos. Pero con el momento en el que me avisan, tengo la capacidad de corregirlo. A ver, orden. ¿En qué orden subieron? Ajá. Chuta. Creo que a 2 no les metí en grupo. No pertenece a ningún grupo, dice. ¿Quién no está en ningún grupo? A ver. Hay 2 personas que no están en grupo. Yo, profe. Ajá. ¿Quién más? Ya voy a corregir. Ahorita mismo, ya, mientras les doy el receso. ¿Cómo hacemos? ¿El que subió primero presenta primero o el que subió primero presenta último? El que subió primero presenta el último, quizá, no sé. Ya me parece justo. ¿Quién más no está en grupo? Ni se ha enterado. Ya, tengo el orden. En el puesto número 1, ¿quién cree? A ver. ¿Quién cree que le va a tocar primero? Ni se huelen. Ya. Está publicada la lista del orden de las presentaciones. 10 minutos de receso y arrancamos. A las 5:25. ¿Listo? Ya mis cholos.